Hoy en Está Pasando, por fin, hablamos de matemáticas. A ver, os voy a decir la verdad, vamos a hablar de música. Pero la música en matemáticas, ya sabéis, si vamos a los patrones armónicos, si vamos al ritmo, la música en matemáticas desde sus orígenes, de hecho, era una asignatura del quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Y hoy vamos a las entrañas de la música. Si las matemáticas se basan en axiomas, la música se basa en Virginia Martínez. Hablamos con ella. Virginia Martínez, qué gusto tenerte aquí en Está Pasando. Tenía muchas ganas de hablar contigo, ¿lo sabes? Es verdad, lo tenemos pendiente, es verdad. Sí, te Igualmente. agradezco muchísimo que estés aquí y vamos a conversar. He dicho las estrellas de la música. No sé cómo ves tú la música, qué concepto tienes tú de la música, cómo es la música. A alguien que no sepa nada, que sea un niño pequeño, ¿cómo le dices que es la música? ¿Un lenguaje? Es un lenguaje universal y sobre todo es emoción. Tú hablabas de la parte más científica de la música, es verdad que la música parte de las matemáticas. Esto nos remontamos, como tú sabrás, a Pitágoras, con la cuerda, con la división, con la octava, con la quinta, y desde ahí nunca han dejado de estar separadas la música y las matemáticas, pero esa es la parte, digamos, más intelectual. Yo creo que la música va más allá de eso, que es digamos, la base científica, pero la música sobre todo es emoción, es emocionar, y sobre todo la profesión de la dirección de orquesta es otro lenguaje universal. El lenguaje de las manos es un lenguaje que entiende todo el mundo, sea de la raza que sea, del idioma que sea, del país que sea, de donde venga. Es un lenguaje que me apasiona por eso, porque creo que es magia. Todo lo que ocurre con la música lo entiende todo el mundo, hasta el niño más pequeño, hasta la persona que no ha estudiado nunca música, entiende ese lenguaje, el lenguaje de las manos. Qué bueno, el lenguaje de las manos, es clave cuando diriges una orquesta, pero vamos a la Virginia pequeñita. Cuando eras pequeña, ¿tú querías ser directora de orquesta? No, yo quería mandar. ¿Quería mandar? Yo quería mandar. Así, mamá, yo quiero mandar. Sí, yo a mis hermanos los llevaba, tengo dos hermanos pequeños, y los llevaba, pero muy organizados, les organizaba todas las fiestas de cumpleaños. Sí, yo me encantaba. Y es verdad que cuando empecé a cantar en el coro de mi tía Pilar, ella era la directora del coro, y un día hizo un canon que se llamaba Clara está la luna. Y a mí me fascinó en ese momento, yo tendría 4 años, cómo ella daba la entrada a una voz y luego a otra, que es lo que consiste el canon, ¿no? Pero sin hablar. O sea, lo hizo de una manera, con el gesto, que todo el mundo entendimos lo que quería decir, y a mí eso me pareció realmente como si hubiera hecho un truco de magia. Y ahí yo recuerdo ese momento como el enamoramiento con ese lenguaje en las manos. Yo no sabía si coro, orquesta, todavía no había tenido ninguna experiencia con orquesta, pero a mí me gustó, me fascinó ese momento. Eso unido a mis dotes de mando que yo tenía de manera natural, pues durante los años ya empecé a estudiar solfeo, piano. Y a los 13 años hice mi primer curso de dirección coral. ¿Con 13 años? Sí, porque yo cantaba en el coro de niños, como te decía, de mi tía Pilar, pero a los 13 esos niños ya habían crecido, pasaban a las voces blancas y alguien se tenía que ocupar de dirigir a los nuevos. Entonces, con 13 hice el primer curso de dirección coral, que claro, a mí me tomaban, bueno, yo parecía que le estaba tomando el pelo a todo el mundo. Hola, vengo al curso de dirección. Sí, a cantar. No, es que vengo a hacer el curso. Y claro, la gente me miraba como diciendo, ¿pero dónde va esta pipiola de 13 años, no? Pero recuerdo con mucho cariño, y a partir de ahí hice 7 años. A los 7 años siguientes hice el mismo curso, y a los 13 ya me propusieron desde el Ayuntamiento de Molina que por qué no me hacía cargo de los niños nuevos. Y dije, pues sí, pues claro. Y fue una época muy extraña, muy bonita, porque los niños que estaban cantando bajo mi dirección eran mis hermanos, mis amigos del cole, entonces era como algo muy entrañable, porque terminábamos los ensayos y nos íbamos al parque a patinar, a jugar. Entonces fue una relación ahí muy, muy bonita, aprendí muchísimo, y estuve 7 años con los coros de niños de Molina de Segura. Y en esa etapa, de los 13 a los 20, fue cuando ya me decidí por la orquesta, y a los 20 me fui a Viena. A los 20 te fuiste a Viena. Ese parte quiero que le demos ahí una parte importante de esta conversación, pero vamos poco a poco. ¿Cómo se construye una directora de orquesta? Has dicho que estudiaste piano, solfeo, y eso es lo primero que hay que estudiar, ¿no? Es decir, un instrumento es importante para entender la música, y el solfeo, que es como eso, esas entrañas que digo de la música, cómo se escribe el lenguaje, el lenguaje, ¿no? de la música. ¿Cuánto tiempo hay que estudiar para ser un profesional de la música? A ver, los planes de estudio han cambiado, pero en mi época había que hacer los 6 años de solfeo, preparatorios, más los 5. El piano eran 10 años. Que van a la vez, ¿no? Van más o menos a la vez. Primero se empieza con el solfeo. Hoy en día ha cambiado todo bastante, ¿no? Afortunadamente, pero se empezaba con 3 años de solfeo para aprender a leer, al menos.
y luego se incluía el instrumento. Hoy en día se hacen las dos cosas a la vez con el lenguaje musical y, en fin, de manera paralela. Pero entonces empezábamos el solfeo y en tercero de solfeo nos daban el instrumento. Yo quería tocar la flauta como mi tía. ¿Ah, sí? Sí, yo era flauta, pero mis padres La típica, no la del colegio, la travesera, vale. Y mis padres viendo un poco, ahí sí que tuvieron mucha visión de futuro, me propusieron el piano, me medio obligaron al piano, porque es verdad que el piano es un elemento esencial en la dirección. De hecho, todos los directores tienen que hacer piano, ¿Ah, sí? no como carrera principal, sino como instrumento secundario, tienen que hacer piano. Eso sí, porque nos es muy útil a la hora de hacer cualquier ensayo, de acompañar a un cantante, de las clases, de las reducciones de orquesta que van a piano. Entonces es fundamental tener, si no la carrera, tener al menos un grado elemental medio de piano. ¿Y por qué el piano es esencial para entender la música en su globalidad? ¿Porque es muy visual? ¿Porque se toca el solfeo? Es decir, no es como la guitarra, que tienes que poner posiciones, sino que estás tocando las notas de una partitura. Porque nosotros, los directores, no tenemos una orquesta para estudiar todos los días. El violinista tiene su violín para estudiar en casa, los directores no tenemos la orquesta. Claro. Y una manera de estudiar la partitura es reduciendo la partitura de orquesta al piano, que es otra de las asignaturas que tenemos, es reducción de partituras. Entonces aprendemos a leer de manera vertical, como leemos la partitura de orquesta, y esa lectura la procesamos y la reducimos a 2 manos. Anda. ¿Y Entonces, mano izquierda sería parte armónica y parte derecha melódica? No tiene, es por tesitura. Reducimos, lo que pasa que es una asignatura muy compleja, lo que pasa que ya a base de práctica uno lo hace de manera automática, pero al principio es un horror porque tienes que reducir, 16, 20 voces a 2 manos y algunas de ellas son instrumentos transpositores. Para que me entendáis, una flauta toca un do y suena un do, un clarinete toca un do y suena un si bemol. Son instrumentos transpositores, que la nota que están escritas no es la real que suena, porque tienen, por la organología del instrumento, transportan la trompa en fa, transporta una quinta por debajo. Entonces son voces que tú las ves. Que viajan en notas de tesitura y claro, viajan con la melodía. La escritura es diferente al sonido real. Entonces, claro, a la hora de reducir, tú tienes que tener en cuenta que estás reduciendo el do de la flauta, pero estás reduciendo el la del clarinete, que no es un la, que es un sol. Entonces, es un poco complejo al principio, pero bueno, luego a base de mucha práctica lo haces de manera automática. O sea, fue buena idea estudiar piano para en el futuro ser directora de orquesta, es clave, ¿no? De hecho, dice que ahora es obligado. Sí, ahora es obligado y además tienes que tener una idea general de cómo funcionan los instrumentos de orquesta, porque luego parte de la carrera es instrumentar, es el paso al contrario, de una canción de piano, una obra de piano, llevarla a la instrumentación de una orquesta sinfónica. Entonces tienes que conocer hasta dónde puede llegar el oboe por la tesitura aguda, la nota más grave que puede hacer un contrabajo. Tienes que tener un poco de idea de todo y luego también a la hora de ensayar, cómo le puedes pedir a un instrumentista que toque de tal manera. Tienes que tener bastante idea. En Viena es verdad que nos dio una formación muy completa, tuvimos que hacer percusión como una persona que está haciendo percusión como carrera. No triángulo, ¿no? Percusión. De todo, hicimos de todo y aplicada, eso sí, a la dirección de orquesta y luego también canto. El canto es fundamental. ¿Ah, sí? Sí, mi maestro decía, todo lo que no se pueda cantar no se puede dirigir. Es fundamental tener primero la música dentro de uno mismo para poder transmitirla, para poder llevarla a la técnica y transmitirla. Qué fuerte, no te veía cantando, pero cantando quiere decir entender la música a través de la voz. Sí. O sea, además, no tienes que cantar súper bien. Os voy a confesar una cosa, en mi primera clase de dirección de orquesta en Viena, segunda de Beethoven, yo me llevé la sinfonía estudiada de memoria, llego, me subo a la tarima y me dice mi maestro, deje usted la batuta, cierre la partitura, bájese de la tarima, baile la sinfonía. ¿Baile la sinfonía? Y yo decía, pero ¿dónde he venido yo? Esto que es el conservatorio, el manicomio de Viena. Y efectivamente, el sentir la música primero en el cuerpo, como la orquesta es un instrumento que no está con nosotros, es algo muy ajeno y siempre hay un espacio entre la orquesta y el director, que es nuestro vehículo de las emociones. Es fundamental que primero lo podamos sentir, lo podamos cantar para poder transmitirlo. Algo que no podríamos llegar a imaginarlo, pero es así. Qué bueno, la expresión corporal como directora. La verdad que hay muchos mitos con eso de director de orquesta que os dicen, no, si es hacer así, ¿no? Hacerlo con los dedos así, que mi hija te vio dirigiendo y ya en casa hace así, como soy directora. No, es mucho más que eso, como estamos viendo. Y en ese momento que fuiste a Viena, fuiste con toda la convicción que querías ser ya directora de orquesta. Y como dices, ya empezaste fuerte con ese tipo de clases, no sé si decir magistrales o locas, que me gusta ese concepto, pero ¿y cómo viviste eso? ¿Te sacaste matrícula de honor y mención? Todo dieces, todo perfecto. ¿Cómo fue la experiencia?
Es que para mí no fueron años de estudio, es decir, no supuso un esfuerzo. Yo estudiaba todo el día, estaba todo el día estudiando o yéndome a la ópera. En Viena es una ciudad que es la cuna de la música clásica y todos los días hay 30 conciertos en la ciudad, en salas pequeñas, en salas más grandes, en la ópera. Y entonces, claro, era salir de clase, nos vamos a la ópera, Pero claro, a un nivel de los mejores del mundo. Nos vamos a la ópera a ver, yo qué sé, a Plácido Domingo o esta noche Mariinsky con Gergiev en Musikverein. Entonces era un ambiente fantástico para estudiar música. Y eso nos hizo estar dedicados solamente a eso. Pero para mí, yo creo que como todo el mundo que ama su profesión o la carrera que está haciendo, no le supone ningún esfuerzo. Yo no lo recuerdo como ningún esfuerzo, era disfrute todos los días y a todas horas. Música 24/7. O sea, ¿qué edad tenías ahí en ese momento? 20 años. 20 años, cuando la gente está de botelleos y nomatadas y todo, y tú estabas música disfrutándola por todos los poros. Me Sí, encanta, me encanta. ¿Y cuántos años fueron eso en Viena? 4. 4 años en Viena. 4 de carrera. Con, como digo, matrícula de honor, mención especial y todo, notazas. ¿Volviste? Sí, bueno, sí. Y cuando regresas aquí, ¿ya regresas con una oferta o cómo funciona La el oferta que mundo tenía después del era mi trabajo? novio. No, yo quería volverme con David. Fue el amor lo que Sí, te sí, sí. trajo. Y la Que es tu mentalidad, marido ahora. sí, sí. La mentalidad de esa ciudad, de ese país, que es muy diferente a la nuestra. Ahora es verdad que está más cosmopolita y es todo mucho más general, pero es verdad que es difícil vivir en una ciudad donde no sale el sol en muchos meses seguidos, sobre todo para los que somos del sur. A mí me costó mucho trabajo. Yo llegué un 21 de septiembre y hasta el 13 de mayo del año siguiente no vi el sol. No apareció ni un día el sol en la ciudad. Entonces eso es complicado. Como chocolate sí, sol no. También Sí, sí. es compatible esas dos cosas. Sí. Pero mal. Pero no conocer a tus vecinos, no sé, mi mentalidad, que yo soy muy extrovertida, me gusta mucho la gente, los amigos, y ahí no pudimos disfrutar de esa parte. De la otra sí, y estábamos para eso, yo no me quejo y tengo muchos amigos y me encanta volver. Pero para vivir es diferente, es otra historia, por lo menos para mí. Entonces yo cuando terminé me ofrecieron, de hecho, un primer puesto en la Ópera de Würzburg, en Alemania, que es de las más importantes de Alemania. Y yo pensé, de Viena a Alemania, De otra Guatemala. vez, sin ver el sol, sin mi tortilla de patatas, sin mi novio, no. Y entonces me volví, porque tenía muchas ganas de volver a España, de estar con mi familia, con David, pero sobre todo de cambiar un poco. Y de hecho yo hablé con mi maestro y le dije, sé que estoy haciendo mal, porque nadie se podía imaginar que antes de acabar la carrera tienes una oferta de ese tipo. Y lo estoy rechazando, me siento un poco mal. Y él me dijo, ¿qué te dice el estómago? Pues el estómago me duele cada vez que pienso que me tengo que ir a Alemania. Pues ya está, vuelvo a España. Hazle caso al estómago. Y aceptó. Me volví a España, entonces al año siguiente me presenté al concurso de Cadaqués, de dirección de orquesta, que era el único que había en este país y el más importante a nivel europeo. Pensando, eran 6 o 7 rondas, pensando que a la primera yo me volvía. Porque éramos 300 y pico vídeos, seleccionaron 65. Por vídeos. Vídeos, a través de vídeos. Yo, es verdad que cuando volví de Viena, ese mismo octubre, el 14 de octubre de 2003, hice mi primer concierto con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia para Radio Nacional y bueno, fue ese vídeo, yo lo mandé al concurso y lo seleccionaron entre los 65. Y en esos 65 fuimos los que aparecimos en el libro de honor del concurso y claro, yo cuando vi el currículum de todo el mundo yo decía, pero si el mío ¿qué es? Estudió en Viena, dirigió un concierto, fin. Entonces yo me sentía muy pequeña y le dije a mi papá, al día siguiente de la primera ronda ven a recogerme que me vuelvo. Y bueno, las pasé todas, llegué a la final, llegamos 2, el premio quedó desierto, pero ese fue mi escaparate. Ahí me vieron todos los gerentes y a partir de entonces empezó mi carrera. Empecé a dirigir todas las orquestas de España, de fuera, y ahí empezó todo. Eso te iba a preguntar, has dirigido muchísimas orquestas, que todos te asociamos aquí en Murcia, a la región de Murcia, has estado un montón de tiempo dirigiéndola y quiero que me cuentes todas las experiencias que has tenido. Es decir, ¿qué destacarías de esos viajes que has hecho, que sigues haciéndolo, por cierto? Me han dicho que, ¿a dónde te vas esta semana? Mañana voy a Valencia. A Valencia. Al país valenciano. Pero a más sitios. Sí, estaré en Barcelona, luego me voy a Tarragona. Pero no de viaje de placer, prefiero. Trabajando, sí. A dirigir. Sí. A mandar, como dices tú. Sí, bueno, lo de mandar ya entre comillas. Ya es otra cosa. Es otra cosa.
Pues es que han sido tantas experiencias que uno no es consciente hasta que le piden. Cuando hice las oposiciones de cátedra hace poco tuve que poner programas de mano para los méritos, ya sabes. Y yo no fui consciente hasta ese momento de todo lo que había pasado en estos 20 años de carrera. Y entonces me emocioné mucho de ver que cada 15 días estaba en una parte del mundo. Y lo recuerdo con mucho cariño, mucho estrés, pero bueno, era una época en la que estábamos fuertes y podíamos hacer de todo. Y recuerdo, pues por ejemplo, la gira por Estados Unidos con la Orquesta de Jóvenes de Murcia, el concierto del Lincoln Center en Nueva York fue súper especial, el concierto en el Festival de las Artes de Singapur con la Orquesta Nacional de allí, el concierto con la Nacional de México en un teatro que para mí es de lo más bonito del mundo, el Teatro de Bellas Artes de México. El telón, de hecho, es Patrimonio de la Humanidad. Ah, sí, telón. Sí, es un telón hecho a base de millones de cristales de Swarovski. Lo trajeron desde Nueva York, una preciosidad. La orquesta también una maravilla. Entonces, no sé, y sobre todo mi graduación en Viena, que fue el final de una etapa y el principio de otra. Pero han sido un montón O sea, de volviste a Viena. ciudades, orquestas, solistas. Es que es una maravilla. Yo tendría que pagar por trabajar, Qué bueno, qué de bueno. verdad. Bueno, no, tendríamos que pagar todos, que es lo que hacemos, y mucho más de lo que hace. La verdad que eres patrimonio, no Bueno, solamente tenía que hablar, ¿eh? no, 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 de Molina, que somos los dos molinenses. En Molina hay mucho talento, Sí. ¿verdad que sí? Conocéis la historia del meteorito, ¿no? Como el meteorito. El meteorito que cayó en Molina en una Nochebuena en 1800 algo, no me acuerdo el año exacto. Cayó un meteorito en Molina, tú no sabes eso, No, Santi. no. Pues cayó un meteorito y dicen que a partir de entonces esas radiaciones, la leyenda dice, ¿no?, que las radiaciones del meteorito inspiró a toda la generación de literarios que salieron y escritores que salieron desde entonces. Y ahora mismo tenemos a Paco García Mengual, Marta Zafrilla, Jerónimo Tristante, que pertenecen a esa llamada generación del meteorito, ¿no? Qué bueno. Y a lo mejor nos podríamos sumergir en la idea romántica de que esas radiaciones igual también inspiraron a la hora de ver nacer a muchos músicos que son de Molina y que ahora mismo están por todo el mundo también. Exactamente, hasta músicos de guitarra en mano, la muralla que hizo mucho, esa muralla que teníamos en el parque. Y tú eres de esa generación también de molinenses que compartían la música también en el pueblo por todos lados. Yo sí. Además, yo adoro Molina, ya lo sabes. ¿Vas a la higuera alguna vez? Hombre, por favor. Pero ahí no hemos tomado de todo. Y en el siglo XXI, ¿tú te acuerdas? En ese barecillo que decía Sí. zumos naturales. Sí, yo soy molinera a tope. Y de hecho, este sábado me voy al mercado a primera hora. Hombre, el sábado del mercado de Molina. Pero vamos, sí, a mí clásica. me encanta Molina, me considero muy molinense y sí que he compartido y sigo compartiendo. Ahora me hace ilusión de volver a mi pueblo lo que yo tantas cosas que me ha dado, ¿no? Porque yo todo el solfeo lo hice en Molina, en la Academia Municipal. Empecé a estudiar allí con Pilar Valero en su casa, entonces me siento siempre estar en deuda con Molina. Qué bueno. A mí me encantaría que contases un poco proyectos innovadores, porque un director de orquesta, todo el mundo visualiza que hace mucho Beethoven, mucho Mozart, muchos clásicos, muy clásicos, ¿no? Los que conocemos. Pero tú eres una valiente de la vida. Ese salpicón loco de Viena, creo que lo has traído aquí y innovan muchísimo. El último proyecto que asistimos aquí era una orquesta 360, que eso lo tienes que explicar un poco, que también es bastante innovador. Y era con Gustav Holst, que tiene una obra de los planetas, y dijiste, aunque sea de una toma, lo vamos a hacer. Es decir, es solamente un concierto y fin. Un trabajo enorme para un concierto. Cuéntame, por ejemplo, ese y otros tantos que tienes ahí. Bueno, fue un concierto, pero es que era la asignatura de orquesta del conservatorio. O sea, era una asignatura de Era la conservatorio. asignatura. Y esa asignatura exige una serie de ensayos y uno final, que es el examen. Pero yo dije, ¿por qué vamos a hacer un examen normal y corriente? Vamos Un tipo a test, ver. ¿para qué hacemos un tipo test? Entonces, bueno, se me ocurrió, es verdad que yo empecé con un proyecto en 360, como tú dices, que era colocar a la orquesta en 360 grados alrededor del mío. A eso es fundamental que el entusiasmo con el cual se sumó el teatro circo, porque es el único sitio donde lo podemos hacer. Aquí en Murcia es el único sitio que se Claro, puede es hacer un espacio circular. plano, ¿no? Que tiene que ser Quitaron todas las butacas de patio y butacas, se elevaron hasta el escenario y por eso visteis un círculo en 360 diáfano. Ahí colocamos a la orquesta. Es una experiencia diferente y empezó como un concierto de 360 grados. Lo que pasa que mi cabeza que no para, pues toda la noche, oye, sí, llamamos a personalidades de la región para que presenten un planeta, y ahí estabas tú presentando Venus. Estuvo Pedro Cano, Muriel Romero de la Compañía Nacional de Danza, Joaquín Riquelme, Paco Azorín.
y el concierto lo presentó Pedro Duque. O sea, fue liándome, investigando, llegué a la Sociedad Española de Astronomía, aprendí un montón de astronomía con este concierto, con Aurelio, Juan Luis, que nos dio todas las imágenes reales de los planetas que aparecieron en el concierto, y la verdad es que fue un proyecto que fue creciendo a lo largo del tiempo, al que se sumaron, os sumasteis muchísimas personas, a las que yo agradezco de verdad toda la participación, y la tuya en especial, porque sé que te sumaste enseguida, pero que, bueno, llegamos a un punto que ya no había retorno, estábamos ya embarcados en una vorágine y que teníamos que llevarla a cabo, y la verdad es que fue un proyecto precioso que siempre recordaremos toda la vida, y los chicos del conservatorio, imagínate, de hacer un examen en el aula a meterse en ese proyectazo. Pues quiero que me digas gente así como Gustav Holst, que es compositor del siglo XX, de los últimos creo en componer en sinfónico, ¿puede ser? No, que va. Se compone después, muchísimo en sinfónico. Sí, Stravinsky, sí, todavía a día de hoy se sigue. Es verdad que el espacio para la nueva creación es más pequeño, pero sí, siguen habiendo composiciones para orquesta sinfónica grande y de cámara, banda, en fin, la composición sigue viva. Pues cuéntanos ahí un poco de un top 3 de cosas de ahora, que se estén haciendo ahora, de creación actual, como dices, que digas tú, eso para mí es la referencia para que los más jóvenes lo conozcan. Pues es que hay de todo. Bueno, en el mundo de la banda, que es un mundo no muy diferente al de la orquesta, la banda sinfónica lleva toda la variedad de instrumentos de viento, de percusión, pero no lleva la cuerda, solamente chelos y contrabajos, es sinfónica. Y para música de banda se están componiendo, pero verdaderas maravillas. Hay una sinfonía de James Barner, que es la trágica, es la número 3, que eso es como si estuviéramos viajando en el tiempo a la época de Mahler. O sea, es una auténtica maravilla. El tercer movimiento, que se llama Nathalie, lo compuso para su hija que falleció pequeñita, y eso es de verdad de los pelos de punta. Música de películas, es una música música de cine, que parece que está muy cercana a la sociedad de hoy en día, y ahí, bueno, tenemos compositores como Roque Baños, que es murciano, Roque Baños, que compuso la música de La Triste, de 13 Rosas, Segunda Piel, en fin, hay una Alicia Morote, que es una compositora murciana. Hay una variedad de gente compositora joven que está haciendo nueva creación, que es una auténtica maravilla. Y luego, para el mundo de la orquesta, mujeres compositoras, por fin, porque es un campo que, igual que la dirección de orquesta, ha sido una profesión de tradición masculina, bueno, por la época de la que venimos, ¿no? Afortunadamente está cambiando, pero la composición también era así. De hecho, muchas compositoras no salieron a la luz o salieron a la luz bajo el nombre de su hermano, de su marido, como Alma Mahler, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn. Fueron figuras que estuvieron al lado de grandes portentos en el mundo de la composición, pero por su género no pudieron salir. Y a día de hoy ya eso está cambiando, afortunadamente. Qué bueno, Virginia. ¿Algo que pedirle a este tiempo futuro loco que estamos viviendo? ¿Algo que a ti te marca como un reto? Como tú dices, es que el mundo está muy loco ahora mismo en muchos campos, y una vez se asusta de pensar qué le vamos a dejar a nuestros hijos, qué planeta le vamos a dejar a todos los niveles. Por eso, para mí, un reto es siempre disfrutar con lo que hago cada día, no perder nunca la ilusión. Eso es algo que para mí sería la muerte profesional. ¿Lo consigues? Sí, de momento sí, ojalá. Me Dure encanta, para Virginia. siempre. Pues tengo que decir que ha roto muchas murallas como la de Molina, no tú, literalmente, pero sí que has abierto muchas puertas a mucha gente, a muchas mujeres que sí que eres referencia, tienes un montón de premios, que te voy a decir, todo el mundo te conoce y creo que eres un espejo en el que mirarse para muchos. Y me gustaría que con esta cámara, para despedirnos de Está Pasando, que le mandes un mensaje a los futuros, los que están estudiando, sea lo que sea. ¿Qué les dirías aquí a los estudiantes de la UMU que te están viendo? Pues lo que yo le digo a mis alumnos todos los días: uno tiene que luchar por sus sueños, pero siempre con constancia, con mucho estudio, con mucho trabajo. Las cosas no vienen gratis, el talento es fundamental, pero luego hay que trabajárselo mucho día a día. El mundo está muy complicado y tenemos que luchar muy duro todos los días. Esto es una carrera de fondo, no es una música. La ciencia, todo, estamos aprendiendo cada día. Y sobre todo, que nadie os diga nunca que no podéis hacer lo que queráis hacer en la vida, que no podéis realizar vuestros sueños. Así que a luchar por ellos. Gracias, Virginia. A vosotros, un Seguimos placer, en Está Santi. Pasando.